Entonces, para lograr este rombo, tú lo que necesitas es... Eso fue bonito. Entérate de los secretos entre letras. Una plática de caligrafía y lettering con Christmas Notes. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal a todos? Un miércoles más de Secretos entre Letras. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Bueno, la verdad es que no tan bien. ¿Qué pasó, no? Pues mira, necesito un poquito de ayuda porque es que no sabes. La otra vez ya estaba así de todo resuelto, todo bonito, ya me voy a sentar a trabajar, bien bonito, tengo mi layout perfecto, mi caja de texto ya organizada, el interlineado ya así con el ancho de punta, ya sabes cuando empiezas, ¿no? Retícula, ya te dije el layout, ya te dije la caja de texto, todo perfecto. Y luego, ay, siento que me vas a decir algo. Altura X, altura ascendente, altura descendente, inclinación cuadrada, ángulo de entrada, perfecto, lista, me siento a trabajar, ya, todo va a quedar perfecto, todo va a quedar súper, quizás. Ay, Paola, Sí, ¿qué pasó? ¿Me vas a contar algo trágico? reservorio. ¿Qué Sas, pasó? el reservorio se salió. No. Pero además, o sea, digo, ya sabes que el reservorio a veces se zafa, o sea, no quiso ese día se valió. Meto el reservorio y dije, ya, perfecto, tinta, me pongo a trazar de nuevo, se sangra todo. Ay, Dios, no. No, bueno, Híjole. yo ya estaba, o sea, para ese momento yo ya estaba así de no puede ser, dije, bueno, ya se sangró, ya valió, ya no pude corregirlo, no hay ¡Qué forma que no. pesadilla! Bueno, voy, saco, hago, cambio de soporte, la tinta no ancla. No, O sea, todo ese día. Yo dije, no, híjole. bueno, o sea, parece que el papel está encerado, ¿por qué no estás anclando la tinta? Era un papel que yo ya había usado antes, o sea, mi soporte no era nuevo. Para acabarla, o sea, yo ya estaba tan desesperada en ese momento que cuando agarré el escrito y lo empecé a ver, dije, no, o sea, esto ya ni estoy siguiendo el ductus en forma. Ya parece una montaña rusa, trae una mezcolanza de estilos, trae una mezcolanza de todo. Dije, no, bueno, o sea, Titibilus, ya, aléjate, Ay, no, ya, no. déjame. Qué terror, qué terror. Pero a ver, Paola, creo que SOS, caligráfico, please. barajéamela más despacio. Creo que la mitad de nuestros seguidores a lo mejor no entendió lo que dijiste. Hay varios Oye, estaba todo términos. Mm, clarito. Mi frustración es clarita, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí lo entendieron todo? Siento que hay algunos términos un poquito especializados. Y Bueno, vamos a pues es que este comenzar. es un canal de caligrafía, ¿qué no? Claro, claro, pero muchos estamos aprendiendo todavía. O sea, no es el confesionario. Pues un poquito sí a veces. Pero vamos a empezar por algunos términos básicos, ¿no? Mencionaste el layout. Ok. Así, en español, a grosso modo, y en palabras así muy claras que todos podamos entender, ¿a qué le llamamos layout? ¿Podría ser la retícula en español? La retícula. Es decir, en el espacio de tu hoja de trabajo, Ok. ahí vamos a definir márgenes. Claro, porque no puedo escribir ni hasta arriba, ni hasta abajo, ni a la derecha, ni hasta la Ujú, izquierda, ¿no? Entonces tengo que dejar arriba cabeza, abajo pie y los laterales. ujú, y eso forma una caja de texto, ¿cierto? Correcto, o sea, solo espacio que puedo ocupar mis letras, Ujú, ¿no? ok. Y dentro de esa caja de texto va a haber otras cosas. Esos términos se conocen como, por ejemplo, interlínea. La interlínea que es el espacio entre un renglón y otro, Ujú, diga, para que no estén pegaditas las letras, ¿no? claro, o pueden estar muy espaciadas también, dependiendo Claro. tu composición. También mencionaste el ancho de pluma.
Ajá, de punta. de punta. Es decir, eso también va a determinar el tamaño de tu letra. Claro, si voy a usar una letra muy grande, pues a lo mejor mi interlineado tiene que ser grande para que se entienda, pero si voy a usar un ancho de pluma pequeña, como a lo mejor de 1 milímetro, pues mi interlineado va a ser un poco más pequeño, más reducido, ¿no? El interlineado, que es la separación entre renglón y renglón, va justamente de la mano con el ancho de la punta, que es el tamaño, que me da al final el tamaño de mi letra, ¿no? Ujú. Y de ahí viene otra cosa. Mencionaste también la altura X y también ascendentes y descendentes. Creo que hemos tocado un poquito el tema, pero me gustaría que lo repitiéramos para que quede muy claro. El ancho de punta, como ya dijimos que determina el tamaño de mi letra, también va a determinar, pues tengo letras que van hacia arriba, como la B, como la D, como la L, la K, ¿no? Que tienen este fuste hacia arriba. Y tengo letras como la G, la P, la Q, que tienen el fuste hacia abajo, ¿no? Ujú, Que son ascendentes o descendentes. ujú. ¿Y qué dijiste de las inclinaciones? Creo que de inclinaciones hay dos cosas, tal vez. Una vez hablamos de la inclinación de tu letra, por ejemplo, no sé, una itálica puede tener una inclinación así. Como de 8 o 10 grados. Ajá. Y otra vez también, o bueno, también otro término es la inclinación de la escritura, de la herramienta. De la herramienta, ajá. Que, por ejemplo, una gótica tiene una inclinación. A pesar de que las vemos así derechitas, pues la herramienta sí entra en cierta... En cierta inclinación. En las góticas tienes mucho pues lo podría llamar icono de Ujú, un rombo. O sea, ujú, la forma de la gótica suele presentar mucho un rombo. Para poder hacer esta figura de rombo, que es muy representativa de las góticas, necesitas tomar la plumilla en cierto ángulo. ujú. Porque si la tomas completamente recta, Te pues sale un te cuadrito. sale un cuadrado, exacto. Entonces, la inclinación de la herramienta también tiene que ver. Ujú, Una es la inclinación de la letra y otra es la inclinación de la plumilla. ok. O sea, puede tu letra estar recta, pero tu plumilla inclinada, o puede estar tu letra inclinada Ujú, y también tu plumilla ujú, inclinada. ujú. Y también dependiendo el estilo, ¿no? El estilo, el ductus. Todo. Ok, sí. Bueno, otra cosa que mencionaste, este término que creo que también ya lo habíamos platicado, pero resurge ahorita que en tu relato, el reservorio. Maldito reservorio. ¿Qué es el reservorio? Em, pues el reservorio es justamente la pieza donde guarda la tinta, la herramienta. En caso de ser una pluma de inmersión o plumilla de inmersión, pues siempre tienes un reservorio que es la parte donde por capilaridad se queda la tinta adherida a la plumilla para que después fluya y baje. Ujú, Pero aunque en la plumilla redonda y en las Mitchell, en caso de las planas, que viene ya integrado, mi plumilla favorita, además del Speedball, es la Browse. ujú. Esas tienen el reservorio como una pieza separada. Sí, Entonces, incluso lo puedes deslizar, lo puedes retirarlo por completo para limpiarlo muy limpiarlo, bien, ¿no? exacto, que es lo que yo hago. Entonces, seguramente cuando yo la puse, no la armé bien y, claro, se También zafó pasa que el reservorio. ocurren cosas extrañas cuando en el caso de las plumillas flexibles, pones mucha presión, ¿no? Pasan cosas. Pero bueno, justo me lleva a otro término que utilizaste, que fue sangrar. Dijiste que la tinta Sí, sangró, sí. La tinta sangra. o Pues sea, era roja. sangrar se refiere cuando utilices un soporte que es demasiado poroso, la tinta llega a meterse en esos poros y parece que se expande. Ujú, Esa forma como de expansión de la tinta se le conoce como sangrar. No solo pasa con tinta, si tú usas un papel, por ejemplo, un revolución o un papel de estraza con plumón, este efecto también llega a suceder, o sea, no solo tiene que ser tinta, ujú. pero es un efecto que da la tinta al contacto con el papel porque el papel absorbe demasiado. Hay maneras de ayudarte a que la tinta no sangre, a que la tinta a lo mejor tenga una consistencia
distinta y evites este sangrado. Claro, porque puedes porque justo esos bordecitos, ¿no? El sangrado Ajá. está tu trazo y los bordecitos se ven como irregulares porque se absorbió raro. O sea, Sí, justo, ¿te acuerdas que lo hablamos con Posteca? Que el papel está hecho a base de fibras y que las fibras van en cierta dirección. Cuando la tinta sangra, la tinta agarra esta dirección de las fibras, entonces se ve como pelitos, ¿no? Y es por eso que se ve como pelitos, por las fibras del papel. Sí, la puedes tocar con goma arábiga. ¿Tocar? Ajá. Sí, exacto. Con goma arábiga. Digamos que tuvieras un caso al revés, de que tu tinta es muy espesa. Pues la tocas con Agua. agua. Ok. Generalmente agua sin minerales para evitar la producción de hongos. Que en realidad tocar, porque no sé si me entendieron, yo lo dije muy así, es que vengo frustrada. Tocar la tinta es justamente preparar la tinta cuando tienes algún soporte especial. Si tu tinta es muy aguada, llamámosle, con poca densidad. O muy densa. Exacto. Si con poca densidad, bueno, pues la vas, digamos, a prueba y error hasta que te quede una mezcla bastante viable para usarla. La puedes tocar con agua o con goma arábiga. Goma arábiga la puedes conseguir en dos tipos, ya sea en polvo, ¿no? En polvo, en piedra o líquida. Ah, ok. Sí, son tres tipos, piedra. disculpe usted. Ajá. Okay, no la había... No sí, la he sí, visto. es que generalmente la goma arábiga viene en piedra, entonces tú la mueles para hacer este polvito y ese polvito lo pones, lo vas poniendo como de poquito en Lo diluyes poquito en tu tinta. para que se vaya diluyendo y para que no esté, digamos, tan aguada o tan líquida la tinta, fluye un poco mejor. O en el caso que sea espesa, pues con agua, si tu tinta es base agua, porque también hay tintas de otras bases. Sí, que a lo mejor tendrías que utilizar algún solvente. Algún solvente. Bien, oye, y este término, me parece que va de la mano con esto, el de que tu tinta no ancla. Ah, bueno, eso es otra cosa. Completamente diferente. Por un lado se sangra, o sea, entra demasiado en el papel, entra tanto que hasta las fibras muy aguada. se expande y es cuando hace este efecto como de pelitos. Cuando no ancla es el efecto contrario. Pongo mi tinta, es más, ¿tú has escrito alguna vez en algún plástico? ¿Has querido poner algo en un plástico y a lo mejor no logras escribir o agarras un plumón y se ve que pues, se queda ahí la tinta por arriba, pero tampoco se seca y tampoco... Eso es que no está anclando. La tinta no tiene adherencia a la superficie y sí, también eso pasa en papeles, porque hay papeles que están recubiertos. Y fíjate que me pasó en alguna ocasión que en un papel de algodón yo creo que la fibra tenía algún exceso de aceite o de grasa, que la tinta no anclaba, siendo papel de algodón, ¿eh? Wow. Sí, sí, sí. Como que de repente resbaló y dije, qué extraño. Yo creo que ahí más bien ha de haber sido algún defecto de una fibra, de la fibra de ese tiraje o de esa posteta de papel. Ya. Híjole, cuántas cosas que controlar. Otra de las cosas que mencionaste en tu relato, también hemos platicado de ello, pero me gusta como hacer el énfasis porque creo que este término es como muy, muy utilizado y de pronto hay dudas respecto a qué es. El ductus. Bueno, eso tú eres experta. Bueno, el ductus yo lo voy a contar. Es la guía visual, o sea, está escrito todo el alfabeto, el estilo que queremos estudiar, está todo ahí. Y normalmente los ductus, yo disfruto mucho estos porque tienen como unos números con la dirección trazada con una línea más tenue y con flechita. Y entonces te indica en qué orden y en qué dirección hacer los trazos. También te indica pues, qué herramienta utilizar y en qué ángulo tomarla, en qué ángulo hacer la letra. Y entonces cada letra va a explicar así, está este tipo de ductus o está el ductus que se forma como con la suma de los trazos, ¿no? Entonces primero te ponen palito, después cómo se forma la bolita y entonces al final te da la suma de todos esos trazos, que es la letra completa. Entonces ese es el ductus, la guía
visual para hacer un estilo caligráfico. Pero no sé si te pasa, porque creo que fue lo que me pasó en este caso, que mi anécdota ya, a ver si le llega a los talones a la de Moni, porque Moni es la de las anécdotas. No sé, a mí me pasa que hay veces que conoces tantos estilos que yo traigo en mi mente o en mi memoria los ductus de repente tan confundidos y fue lo que me pasó. O sea, empecé con un ductus y luego dije, ah, claro, sigue esta y cuando me di cuenta ya había creado mi propio ductus porque no seguí ni un estilo ni el otro. Claro. Entonces, Siento que pasa mucho con las góticas, porque además como de pronto hay estilos muy parecidos o que por las épocas tienen cierta continuidad, es decir, este estilo tomó de este otro algo y de Ajá, este por otro ejemplo, algo, entonces se parecen claro. y entonces empiezas ahí a mezclar. Sí, por ejemplo, yo suelo hacer, a mí me pasa, si tiro por viaje, que el black letter le hago terminaciones de fracture. Ujú. Pues te estás inventando un estilo, está bien. Pues sí, pero cuando te piden un trabajo por comisión, pues no es correcto hacerlo, ¿no? Sí, no, claro, o estás haciendo la reproducción de algún estilo que debiera ser como muy, muy fiel Ajá. a cierto estilo, pues no. Entonces fue lo que me pasó. Yo dije, no, ya la regué todo. Bueno, el caso es que tuve que empezar de nuevo con esta ir y venir y tanto accidente. Oye, y otra cosa es que entre calígrafos hablamos mucho del tal titibilus y ¡Ay, mendigo viejo! siempre tocamos ese tema justo cuando pues, te ocurre alguna tragedia como la que nos estás contando. Mendigo viejo, a mí ni me hablen de él. ¿Quién es ese viejo? Bueno, se dice o se cree que en la Edad Media, cuando un escriba tenía un error, para no afectarse con el que lo cuidaba o con el, digamos que el jefe, porque en esa época pues tenían sus rangos, ¿no? Entonces, en lugar de ir a decirle al jefe, pues sí, metí las 4, pues llegan y decían, no, es que es un espíritu, porque en aquella época todo es pues muy apegado a la religión y a creencias y demás, no, pues es un espíritu maligno, es el demonio, Mejor le echo entonces la culpa. se aparecía el demonio de los calígrafos, ¿no? Ese es un demonio, entonces, titibilus. Ándale. Es un demonio, es el demonio que se aparece a los calígrafos cada vez que tienen un error. Híjole, Porque los veces me ha calígrafos pasado? no nos equivocamos, ¿eh? Viene Titibilus Y te echa todo a perder. y te echa todo a perder. Te sangra la tinta, la derramas, se Claro, desgrana todo el es obra de papel, mezclas estilos Entonces, digamos que era la forma de excusarse de la época. de la época, ¿no? Entonces, No tomar responsabilidad No, y mejor les- echarle la culpa a Titibilus. les dejamos aquí también abajo el enlace a la historia de Titibilus, que es divertidísima. Pues está padre, ¿no? Porque mira, sin querer mi anécdota funcionó para ir repasando algunos términos. ¿Qué es lo peor que te ha pasado con... Bueno, ¿qué es lo peor que te ha hecho Titibilus? Ay, sí, un día se me apareció en una activación, pero lo logré salvar. ¡Ay, no! Sí. No, ¿cómo crees? Sí. De esas activaciones que está súper llena Ay, no. y Ajá. tienes que ir tac, 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 ya sabes. Y entonces me iban pasando las cosas y de repente grabo acrílico y luego Bien dije, grabado, ¿no? estoy grabando y empiezo, dije, pues grabo todo, luego entinto todo y entinté un acrílico. Santo Dios. El acrílico no se entinta. Híjole, y luego, ¿qué hiciste para resolverlo? Digo, en una activación, pues, Pues mira, hiciste uso de una Sí, artimaña, de alguna calígrafa. artimaña. Sí. Muy bien. Sí, un hechizo que revierte al Titibilus. Pero sí se me fue el avión y dije, ay, estoy entintando todo, pum, pum, pum. Y de repente, ya justo cuando puse la cera, dije, esto es acrílico. Dios santo. Oye, también deberíamos después dar algunos tips para cuando se aparece Titibilus y sí es posible rescatar el proyecto. No siempre, pero hay algunos tips que podemos dar para, Claro, hay para miles, eso. Hay miles que A mí nos sí han me ha pasado. En cartas, un montón de veces. Desde cosas así muy, muy leves que sí se pueden corregir, pues algún trazo, un trazo que, Ajá. híjole, no era tan alto y entonces pues ahí utilizo alguna de estas artimañas.
o desde que te brincas una palabra. O sea, Hombre, te yo me he brincas brincado una renglones palabra. perdón, Híjole. titivirus. No, se siente Me bien cambió feo, la porque hoja. espérate, lo peor es cuando, pues tú estás haciendo, te sigues, no lo notaste, te sigues y después ya checas y... Sí, Ay, sí, no, sí. no, se siente muy ahora, feo. También, fíjate que qué bueno que lo tocaste porque, por ejemplo, Navidad, que es nuestra época fuerte de cartas, nosotros tenemos que tomar todo esto en cuenta desde un inicio y también saberlo cobrar, porque esto nos puede pasar. No, bueno. O sea, bueno, no es que nos pase a nosotras, es que Titibilus llega cuando menos te lo imaginas. Y si se trata de hacer un negocio, pues no puedes tener pérdidas o la menor cantidad de pérdidas posibles. Entonces, todos estos posibles errores los tienes que contemplar. Y muchas veces la gente dice, no, hombre, yo cobro 300 pesos por esto. Total, ¿qué En más los da? costos y en tu organigrama, porque Claro, pues no te tarda 5 minutos en hacer una composición de claro. 60, 100 palabras, lo que sea. Entonces, como a mí me ha llegado a pasar que ya terminas, ya estás por terminar la carta y ahí se aparece Titivirus y dices, híjole, llevo 1 hora haciendo esto. Entonces, pues es 1 hora que vas a tener que reinvertir en corregir ese error tan desafortunado que te provocó. Don Titibilus. Entonces, bueno, son factores que hay que tomar en cuenta y los otros son que da también para otro Pues episodio. mira todo lo que me pasó con un solo trabajo. El cuidado Imagínate de tu que espacio. yo lo hubiera tratado, o sea, yo lo hubiera cobrado en 30 pesos todo lo que me pasó en esto. No, hombre, yo No, salgo pues no. poniendo No. ni lo que me salió el papel. Claro. Lo otro que te mencionaba es el cuidado de tu entorno, de tu espacio y hasta de tus Superimportante. herramientas, oye, porque si vas a escribir algo con una plumilla que ya está chueca, que ya está muy Claro. desgastada o que está doblada, O pues, que no tienes cuidado y tienes todas el agua aquí, la tinta acá y un papel por aquí y otro por allá, pues no. ¿Qué te parece que dedicamos un episodio completo a eso? pues sí, no se los pierdan. Sí, y ponemos y comenten, sigan comentando de qué quieren hablar y nosotros, mientras el público aplauda, nosotros seguimos cantando. Oigan, pues muchas gracias por ver nuestro episodio del día de hoy y nos vemos el siguiente miércoles. De letras SOS caligráfico, díganme cómo resolver el error en el que me metí. Chao. Bye.